todos juntos, yo también junto con ustedes, vamos a recordar lo que el Señor nos dijo. Y recordar en las oraciones por nuestros hermanos que están pasando graves problemas en varios países del mundo donde está prohibido predicar el Evangelio. Hace poco, en una sola congregación en África, entraron terroristas y mataron alrededor de 500 hermanos de un solo golpe. Son nuestros hermanos y ellos se esconden para reunirse después de ese caso. Y así en varios países del mundo donde no le permiten predicar el Evangelio. Y nosotros estamos tan tranquilos, tan cómodos en este lugar, sirviendo al Señor, orando, y nos tomamos ciertas licencias también que en otro lugar no la toman, no se lo puede tomar. Pero quiero recordarle que ustedes oren al Señor por aquellos que son perseguidos por predicar el Evangelio. Si ustedes supieran lo que ellos sufren, si ustedes lo supieran, si ustedes recibieran sus notas, sus correos en forma clandestina, lo mandan aún cambiándose los nombres. Es terrible. No solamente en uno, sino en muchos países del mundo. Y eso no se informa, eso no se da a conocer en las noticias. Pero quiera el Señor que estemos nosotros firmes y que podamos despertar en el sentido espiritual de obedecer al Señor y saber que el tiempo está muy cercano. El tiempo de la venida del Señor está a las puertas, con las cosas que suceden en el mundo. Así que, hermano, el título es llamándonos a la acción, a hacer algo. Si ustedes leen, les voy a recordar, si lo pueden hacer, después que ustedes sé que leen la Biblia, ¿no es cierto? Allí en Mateo 24, no ahora, sino con tiempo en sus casas, no ahora, en sus casas ustedes leen el capítulo 24 de San Mateo. ¿Sabe que tomé un solo versículo de allí, donde Jesús profetizó que su iglesia iba a predicar el Evangelio a todo el mundo en los tiempos del fin? Fíjese que allá estaban unos curiosos discípulos del Señor que no entendían mucho de estas cosas, que no entendían mucho a Jesucristo, que no eran muy religiosos ni preparados en la religión judaica estrictamente como los otros que eran estudiantes y profesantes del culto. Ellos eran operarios, obreros comunes, gente de trabajo, gente del pueblo, los discípulos del Señor. Y a ellos se les manifestó. Y uno dice, ¿pero cómo? Jesús, Dios, viene y se manifiesta a una persona simple, en vez de estar en el templo, haber nacido en cunas de reyes, en fin, en un lugar más apropiado. No, fíjese, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos y llamados hijos de Dios. Y usted es un hijo de Dios, es un hijo del Altísimo. Somos hijos del Altísimo. Ahora el Señor a nosotros, ¿qué nos dice una vez que conocimos a Jesús? Algunos se han bautizado y han profesado su fe públicamente, otros no todavía. Pero bueno, estamos reunidos, somos seguidores de Jesús. Algunos son simpatizantes del Evangelio, simpatizantes de Jesús. Pero Él nos llama a cada uno de los que estamos aquí a compartir el Evangelio con todos y que estemos atentos a las oportunidades que se nos presentan para mostrar el amor de Dios y hablar de Él con todos los que nos rodean, a todos que se nos acercan. Dios nos va a poner un momento, una oportunidad, cuando Él quiere que le hablemos, que le podamos hablar entonces. Pero tenemos que orar y decir, Señor, prepara un momento. Yo quiero hablar de ti y tengo que orar.
La oración es fundamental para el creyente. El creyente que no ora es un creyente vencido, que no tiene victoria. Tenemos que orar para tener victoria. Tenemos que orar para tener una vida consagrada a Dios. Tenemos que orar porque esa es la voluntad de Dios. Si no oro, estoy en problema. Hermanos, todos los que nos rodean deben saber quién es Jesús y lo que Él hizo por cada uno de nosotros. A lo mejor podemos decir, bueno, pero yo no estoy preparado, yo no sé qué decirle a la persona, pero usted le puede decir, tenés que conocer a Jesucristo. Yo conozco a Jesús. Y le puede contar su testimonio. Ahí está. ¿Quién le va a decir no a su testimonio? ¿Quién le va a decir que no es verdad? Porque usted es la verdad. Usted está diciendo la verdad. Usted está diciendo lo que hizo Cristo en su vida. Eso es hablarle a otro de Cristo. ¿Usted lo ha hecho alguna vez? Y si dice, pero yo no conozco a la persona, no importa. No importa que no conozca a la persona. Usted puede invitar a cualquiera que venga al culto. Venía a la reunión, al que pasa por la calle, usted dice, ¿querés pasar? ¿Querés escuchar la palabra de Dios? Y usted va a ver cómo actúa Dios si usted oró previamente. Si usted le pidió permiso al Señor, si usted se arrodilló delante del Espíritu Santo, le dice, ayúdame, yo quiero hablar a alguien de Cristo. ¿Lo hizo alguna vez? Muchas veces es un poco difícil esto, ¿no? Pero bueno, tenemos que hacerlo. El Señor nos manda a hacerlo, no el pastor. Allí en el capítulo 24 nosotros vemos que Jesús, después que hablara acerca de los tiempos peligrosos de aquel entonces, del entorno que estaban viviendo, con el Imperio Romano, con los actos de terrorismo que existían, ¿no? Él hizo una profecía allí cuando estaba con sus discípulos acerca de los tiempos del fin que iban a suceder y cómo iban a estar sus seguidores, los compañeros de esos primeros cristianos. A pesar del hecho de que sus discípulos eran una minoría no popular, él dijo que ellos iban a hacer algo grande. Imagínense, ¿no? Eran 12 que estaban ahí, se mirarían uno con otro, pescadores, mojado, olor a pescado, todo. Y decía que iba a ser algo grande con nosotros. Mire, y vamos a leer algunos pasajes nada más. En el 24:3, Mateo 24, versículo 3, dice, él estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte del ruido de la gente y de la gente, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Él le había dicho y profetizado lo que iba a pasar en el año 70, cuando el general Tito tomó Jerusalén y destruyó el templo. Bueno, ustedes conocen lo que pasó en esa época. Él estaba declarando a sus discípulos, previo a esto, de lo que iba a acontecer en ese tiempo. Y ellos estaban contentos con el templo, estaban mirando lo bello, la hermosura del templo, y Jesús le pincha el globo y dice, esto no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruido. No. ¿Qué le dicen? ¿Qué está diciendo Jesucristo? Y eso pasó. Entonces, querían saber más los discípulos, y Jesús le comienza a decir las cosas que van a venir en el versículo 6 del capítulo 24, y comienza a decirle, fíjese lo que van a pasar en el tiempo del fin. ¿Y dónde estamos parados nosotros? En la película que Dios ya hizo como director, todo lo que sucede en el mundo, como predicó el domingo el pastor José Manuel, él ya lo vivió, ya lo vio, ya existió, ya ocurrió. Los que estuvieron el domingo entienden lo que estoy diciendo. O sea, lo que estamos viviendo nosotros hoy para nosotros es novedoso, pero el Señor ya lo vio. Para el Señor ya conoce tu vida, conoce el momento de nuestra partida, conoce el momento que vamos a estar en el cielo, conoce a nuestros nietos, los bisnietos, hasta que el Señor venga, lo conoce todo Él, nosotros no, pero Él lo conoce, porque Él es eterno.
principio y fin. Él es todo, está todo en Él. Nosotros no. Nosotros vamos pasando todo el proceso de nuestro tiempo, de lo que va a ocurrir para nosotros, pero Él ya lo sabe de memoria, todo lo que está ocurriendo en el mundo. No se sorprende porque algo sucede en el mundo. Y dice en el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El versículo 7, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonios a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Se da cuenta? Es como si estuviera leyendo el diario de hoy, ¿no es cierto? Esa es la palabra de Dios, ya lo sabe todo. El que escribió este libro es el autor de la vida, conoce todo lo que va a pasar. Jesús dijo lo que iba a suceder, porque ya él había visto desde el principio de la creación todas las cosas que iban a suceder en la tierra y su final. Jesucristo quería que esta profecía pudiera tocar las vidas de ellos y que lo impulsaran y que los motivaran a ese grupo relativamente pequeño y débil de personas a hacer grandes cosas. Dios puede hacer grandes cosas con una persona pequeña. No digo pequeña de estatura, no, digo una persona que muchas veces puede ser simple, una persona que nos llame la atención, una persona que no sea muy popular. Él puede hacer grandes cosas si esa persona se somete a la voluntad del Padre, se entrega al Señor Jesús. Fíjese que Jesús dijo este evangelio del reino. Dijo Jesús que su iglesia iba a predicar del reino. Ahora Marcos menciona en su libro que este era el mensaje que predicaba Jesús desde el comienzo, desde el principio de su ministerio público. En Marcos 14:1 dice, después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, el reino se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Habla mucho del reino de Dios. ¿Usted conoce qué es el reino de Dios? No la película esa de hace un tiempo andaba dando vuelta, ¿no? Sino, ¿qué es el reino de Dios? Hay muchas organizaciones religiosas que hablan acerca de Jesús y afirman representarlo, pero muy pocas de ellas dicen algo acerca del evangelio del reino, de su misión o enseñanza. Ahora Jesucristo y su mensaje estaba centrado siempre en el reino de Dios y la verdad fundamental del propósito de Dios, que es establecer el gobierno de Dios en esta tierra y que los seres humanos puedan formar parte de ese gobierno entrando en su familia, es el motivo de la predicación del Evangelio. Es por eso, porque es un Padre bueno, es un Dios muy bueno, que nos ama y ama a su creación. Si no, no le importaría nada. Y sigue Él predicando y llamando gente que venga al conocimiento de Dios. Pero lo hace a través de nosotros. Él lo podría hacer a través de los ángeles, pero no lo hace.
Él lo hace a través de nosotros sus hijos. Y debemos ser obedientes a nuestro Padre. Y dice así, que este evangelio será predicado. En las instrucciones que Jesús le dio a sus discípulos, en Mateo versículo 28, vemos que utilizó una palabra diferente para describir cómo su iglesia iba a difundir el mensaje del evangelio. En el versículo 19 de Mateo 28, Él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué le está diciendo a sus discípulos? ¿Qué le está diciendo a sus seguidores? ¿Y qué nos está diciendo esta noche a cada uno de nosotros? Por tanto, id, vayan, salgan, busquen, encuentren y hablen a la gente y háganlo discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. ¿A quiénes? ¿A dónde? A todas las naciones. A cualquier lado donde usted esté. Háblele a alguien de Cristo. ¿Lo hizo alguna vez? Yo lo desafío a esto. Hágalo. Y dice, pero yo no sé, no me animo. ¿Cómo no me animo? No sé. Para otras cosas a lo mejor nos animamos más. Pero lo que tenemos que hacer, no. Hay una cosa, la iglesia hoy en día está haciendo muchas cosas que Dios no nos mandó a hacer. Y no hacemos las cosas que Dios nos mandó a hacer. Es un problema. Ahora, cuando nosotros leemos en este versículo 19, ir y hacer discípulos, esa palabra del griego se traduce como enseñar. Es un término académico que significa hacer un estudiante, enseñar, instruir. Esto describe la instrucción sistemática de las verdades bíblicas de una manera lógica que ayuda a la gente a comprender claramente el mensaje y cómo debemos aplicarlos. Aplicarlo para hablar con las personas. Tenemos que aprender. Todas las cosas que uno va a hacer en la vida, ya sea un oficio, tiene que aprenderlo. Ya sea una carrera profesional, tiene que aprenderlo. No puede ponerse un delantal del médico, ahí unos aparatos y llevar encima algo vestido blanco y yo soy el médico. El doctor Chapadín va a ser, pero ¿cómo es el médico? Si no estudió, no sabe nada que el médico. Nosotros, acá venía una persona que no estaba muy bien de la cabeza y en el hospital se ponía un delantal blanco, era enfermero y se hacía pasar por doctor, ¿no? Era un problema que tenía en esa época. Bueno, hay de todo, hay de todas las cosas. Mire, cuando se proclama el Evangelio normalmente incluye una mezcla de predicación y enseñanza. Cuando se predica, cuando predicamos, cuando tomamos, ¿no es cierto?, el púlpito y tenemos que hablar a la congregación. Es una mezcla de predicación y de enseñanza a la vez. Y en Hechos 28:31 leemos acerca del apóstol Pablo, ¿no?, que dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Predicando y enseñando. Porque hay una cosa, uno escucha una prédica, pero después hasta que viene en la próxima reunión, viene y escucha otra prédica, pero le aseguro que no pudo entender mucho de la prédica. Entonces debe interesarse por aprender la palabra de Dios. Y todo lo que aprendamos de Dios es una inversión para hoy y a futuro. Y tenemos que dejar de invertir tanto más en las cosas materiales que no convienen y se pierden y son temporarias. Pero lo que nosotros invertimos en nuestra vida para el conocimiento de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para ser obedientes a Dios, bendecimos nuestras vidas, bendecimos nuestra descendencia también y estamos acumulando tesoros para el reino de los cielos. Y en Hechos 5:42 dice, y todos los días, habla de los creyentes de aquel entonces, en el templo y por las casas
no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Recuerde usted que los cristianos eran perseguidos y donde se encontraban lo podían meter en la cárcel o podían masacrarlos. Tenían esa libertad. Eso está ocurriendo también hoy. No estoy hablando que en ese entonces estaba profetizado para el tiempo del fin. Estaba profetizado que también iba a ocurrir en los tiempos finales aquí en la tierra antes de la venida del Señor. Y en Hechos 15:35, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Nos insta a estudiar la palabra de Dios. Nos insta a meternos un poquito más, no solamente venir a la reunión del día domingo, sino durante la semana estudiar la palabra de Dios, darle el tiempo que se merece Dios, orando, ayunando, buscando la guía del Señor, santificándonos, dejando un montón de cosas materiales que nos estorban y que nos puede hacer problemas para nuestra fe cristiana. Buscar más de Dios y menos de las cosas materiales. Y Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, dice Pablo: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Habla de la palabra de Dios, de la prédica de la palabra de Dios y de la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando dice que el Evangelio será predicado en todo el mundo, Jesús tenía claro que su iglesia iba a predicar y enseñar el mensaje del Evangelio a nivel mundial. Este esfuerzo comenzó poco después de que la iglesia recibió el bautismo en el Espíritu Santo, en el Pentecostés. El Espíritu Santo les dio el poder para que se cumpliera la palabra. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Llegó a Argentina. ¿Se dio cuenta? Dios tiene todo en su mente. Él lo hizo todo perfecto y estableció los tiempos del cumplimiento de cada una de las palabras escritas en este libro, porque Él lo diseñó. Él hizo todo lo que estamos viviendo y pasando, ya está todo escrito. Él buscaba seguidores y sigue buscando seguidores hoy, seguidores que le amen a Jesús, seguidores que le crean, seguidores que prediquen el Evangelio, seguidores que hablen del Evangelio y que enseñen la palabra de Dios. Los apóstoles del primer siglo predicaron en todo el mundo que era conocido entonces, que era posible recorrer, pero no fue sino hasta la era moderna que este versículo se cumplió plenamente, hasta lo último de la tierra. La iglesia de Dios sigue haciendo todo lo posible que el mensaje del Evangelio sea accesible a todas las naciones alrededor del mundo. Hoy, aprovechando las nuevas tecnologías de comunicación masiva como la radio, la televisión, para difundir el Evangelio en lugares que nunca antes había llegado. Hoy en día, Internet brinda una herramienta aún más poderosa para que la iglesia llegue a todas las naciones. Jesús reitera este punto diciendo que el Evangelio irá a todas las naciones. Ya lo sabía. En aquel entonces pensaban quizás, ¿no?, los creyentes, ¿cómo iban a hacer para alcanzar todo el mundo? Era imposible. Y los primeros 12 no les digo nada. Cuando escucharon todo lo que decía el Señor, dicen: ¿nosotros qué vamos a hacer? Dios puede hacer mucho cuando un hombre y una mujer, o incluso alguien desde niño,
o desde su adolescencia o joven se compromete a seguir a Cristo, a buscarlo de todo corazón, a afirmarse en la fe del Evangelio, Dios lo va a usar. El rey Josías, de chiquito, Samuel, desde niño, en la casa del Señor. Dios lo usa. Dios está buscando a alguien que se comprometa, a alguien que le pueda decir, Señor, heme aquí. Señor, ven a mí. Y dejarse de ocupar un montón de cosas materiales. El Señor viene pronto. Las señales están prácticamente todas cumplidas. ¿Qué falta? Algunos me decían, falta un poco todavía, no está el tercer templo. ¿Y quién dijo que va a estar el tercer templo? Cuidado, ¿eh? La palabra no nos habla, dice que el servicio será quitado, pero no habla del tercer templo. Puede ser que se firmó hace muy poquito. ¿Usted conoce eso? Que se firmó un acuerdo con la parte del Islam en las mequitas de la Roca, allá en Jerusalén, y los judíos, y le permiten entrar y hacer ahora reuniones dentro de la cúpula de la Roca. ¿Usted sabía eso? Pueden servir ahí sin hacer templo y hacer sacrificio ahí sin hacer un templo. Hay cuantas cosas que nosotros tenemos que aprender y mirar y conocer un poco más y mirar dónde estamos parados y buscar si es verdad estas cosas o no. Mira, hermano, el Señor viene pronto, muy pronto, antes de lo que usted se imagine. Mire, para evangelizar y para hablar de Jesús es como si el Señor nos invitara a una aventura, porque usted no sabe lo que va a pasar. Dios lo usa a usted, pero usted no sabe lo que va a suceder. Él sí sabe, si usted es obediente, lo que Él le fijó a usted. Entonces, Él nos invita a formar parte de un equipo para transformar el mundo. Yo me acuerdo aquí hace muchos años atrás, cuando comenzamos en el 91, 92, 91 era, que había un hogar de ancianos acá en el fondo, ¿no? Allí estaba nuestra hermana Odina, ¿no? Unos cuantos hermanos, allá Chochi también, allá anduvo en su época. Pero quiero decir, nos mandaron a nosotros para venir a atender la obra acá en este lugar, que era, estaban todas las paredes nada más, el techo, pero no habilitado, estaba todo cerrado, no, nada, ni piso, ni divisiones, nada, ni ventanas, nada. Se hacía ahí un quinchito, donde ahí era el comedor del hogar. Y habíamos recibido una profecía en una oportunidad por un siervo de Dios que nos hizo pasar junto con otros más matrimonios al frente en la iglesia de Flores. Éramos jovencitos. Y nos mandó, y a nosotros, y oraba por todos, y a nosotros, a cada uno decía algo, y nosotros esperando, ¿qué nos va a decir? ¿No? Pasamos ahí y dice, Señor, te pido que los fructifiques a las naciones. Pues será eso, ¿no? Y venimos a la reunión, que no era acá, estaba en el quinchito chiquito que estaba ahí, y había, 20 viejitos, 25 viejitos, y le damos una reunión, un culto, creo que estaba, no sé si estaba Mari también, nuestra hermana Mari, que eran unos viejitos ahí que al ratito comenzaba a hablar, se dormían. A algunos se les salía la dentadura, otros quedaban ahí, se dormían. Y yo decía, ¿y con esto vamos a fructificar a las naciones? No, pero llegó el tiempo de Dios. Año 96, ya estábamos acá. En el 92 pasamos a este lugar, más o menos 91, fin del 91, 92, en la campaña de Billy Graham. También ya trabajaba nuestra iglesia con un grupito allá en la cancha de River, cuando vino el predicador. Y sabe, hermano, que en el 96, unos meses antes del año 96, de golpe, pum, una y otra al lado, nos invitan, y había un hermano que quería que vayamos a Italia a predicar el Evangelio, y unos meses antes otros hermanos también que vayamos a Paraguay a predicar el Evangelio allá. Y el Señor comenzó a decir, nosotros no sabíamos nada, ¿no? Y ¿qué vamos a decir? Por eso le digo, una aventura, ¿usted qué sabe? Y hoy hay unas hermosas iglesias en aquel lugar funcionando. Luego viene Haití, y Dios hace cosas grandes, y después comenzó a hacer cosas grandes aquí también, pero lo hace Él cuando uno
se pone a disposición del Señor, ayúdame. Y no vivíamos en esa época a tiempo completo en el Evangelio, teníamos nuestro trabajo también. Pero quiero decir que el Señor hoy nos está llamando también a formar parte de ese equipo para transformar el mundo. ¿Usted le gustaría ser parte de ese equipo? Y muchas veces digo, bueno, pasen al frente, voy a orar por usted, a ver que el Señor tiene alguna palabra para usted. No paso. Y si me dice, ¿qué voy a hacer? No, tengo mi casa, mi dinero, y esto, ¿y qué va a hacer? Mi trabajo, ¿y qué va a hacer de esto? Si el Señor te manda, Él hace todas las cosas por vos. ¿O no? Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Si bien uno ve la parte económica, siempre que nos ata la parte económica, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero el Señor es nuestro proveedor. ¿Le creemos a Dios? No, ¿sabe que no le creemos? La gran mayoría de las veces, no todos, ¿no? No le creemos al Señor. Decimos, ¿qué va a hacer? ¿Cómo? ¿Y ahora qué? ¿Dónde está Dios? Comenzamos a decir muchas veces. Pero el Señor busca personas decididas. Si tiene que pasar hambre, que lo pase. Si tiene que pasar frío, que lo pase. Si tiene que pasar calor, que lo pase. Un hombre todoterreno, una mujer todoterreno, que va adelante y sabe en quién ha creído. Que podamos decir, yo sé en quién he creído. ¿Podemos decir, yo sé en quién he creído? Mira, hermano. Quizás no sabemos todavía, cuando nos metemos en la obra del Señor, cuál será nuestra función. Pero nuestra participación es esencial al llamado de Dios. La misión divina no es un trabajo, sino un llamado, una invitación a colaborar con Dios en su obra de amor y redención. Luego que el Señor le explica un poco estas cosas, en el versículo 14 dice, y entonces vendrá el fin, diciendo que el trabajo de predicar el Evangelio al mundo será hasta el fin. Se refiere a la segunda venida de Cristo, que marca el final del presente siglo malo, como dice en Gálatas 1:4. La obra de Dios en la actualidad. Cada uno de nosotros debemos proclamar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, para que sean salvos la mayoría que logramos hablarle o que logremos hablarle de Jesucristo. ¿A cuánto habló en esta semana que terminó de Cristo? ¿A cuánto le habló el mensaje? En la semana que viene tiene previsto hablarle el mensaje a alguien, pero ore antes. No vaya así de golpe a hablarle, sino ore, prepárese en el Señor. Mire, nosotros oramos por la lista de oración con los nombres de las personas por salvación. ¿Es verdad? Recibimos un listado de lo que quiere. Bueno, doña María, don José, don Pepe, agarra y llama y pide oración. O nosotros vamos caminando por la calle y vemos a alguno, por ahí ni le preguntamos, vemos caminando que va don Juan por ahí y digo, vamos a pedir oración por don Juan porque don Juan está mal. Pero también le va a pedir oración. ¿Pero por qué no le habla antes de Cristo? El higadero de don Juan, doña Josefa, mire, hay alguien que le ama, Jesucristo. ¿Le gustaría que oremos por usted? Y comienza a entablar una relación con Él. Si usted oró previamente, tiene el acompañamiento del Señor. Cuando muchos le dicen, no, váyase de aquí, yo no quiero saber nada. Y bueno, está bien, y usted se va. Y bueno, está bien. Pero hay otros que no todos le van a decir, hay otros que van a escuchar, hay otros que van a aceptar. Y usted lo sigue teniendo en el listado de oración. Ustedes tienen el listado de oración, ¿no?, que se hizo por la campaña de Franklin Graham. Usted sigue orando, lo sigue teniendo, por ahí no se olvidó. Ya dice, esto. No, usted sigue orando, ¿no es cierto? Y bueno, y Dios va a contestar. Mis queridos hermanos, a mí me gustaría mucho como pastor que integren, ¿no?, un grupo, el grupo de evangelismo de la iglesia. Y también lo puede hacer en forma personal, si usted no puede ir con el grupo de evangelismo de la iglesia y puede hablarle a sus familiares, vecinos, amigos, a todos los que Dios le ponga a disposición para hablarle de Jesucristo. Cuando obedecemos al Espíritu Santo nos capacitará,
nos acompañará, nos bendecirá para llevar a cabo la misión. De esta forma abrimos la puerta para ver más de su poder que no lo conocemos en la mayoría y sentir su amor de forma especial y que está con nosotros. No tenga temor, dice el Señor, yo estaré contigo. Y Él dice, no tengas temor, yo estoy contigo. ¿Se da cuenta, hermano? Ahora, como acción, esto me gusta que le preste atención lo que le voy a decir. Vamos a comenzar la enseñanza en la iglesia de Conociendo la Biblia con el discipulado, pero ya no el cuarto sábado de cada mes a las 19 horas, sino hay necesidad más del conocimiento de la palabra de Dios para entrar a la acción con el evangelismo todos los miércoles a las 19 horas en este lugar. Así que el que quiera aprender más de Jesús, el que quiera comprometerse con Jesús, el que quiera conocer más y ser un seguidor de Jesucristo, todos los miércoles a las 19 horas en este lugar habrá estudio bíblico para anunciar el Evangelio como quiere Jesucristo. Son muy bienvenidos. ¿Lo escucharon todo? Amén, qué lindo. Entonces les invito a estar de pie, porque escucharon todo. Ahora no les pregunté si van a venir todos. El Señor sabe quiénes pueden venir, pero hermano, tiene que esforzarse en las cosas de Dios. Es importante, es bueno. Conozca más a Cristo, y cuando usted conoce más a Cristo, Él le conocerá más a usted y estará con usted en todos los momentos. Mire, hemos leído el versículo 14 de Mateo 24, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que el Señor cuando venga nos encuentre trabajando. Le invito a orar. Cierre sus ojos y oraremos al Señor. Padre amado, ya estamos en los tiempos finales. Queremos anunciar que pronto viene el Señor a buscarnos y hay muchos que se están perdiendo la salvación. Te rogamos, Señor, que nos santifiques para tu obra, que nos des capacidades por medio de tu Espíritu Santo para anunciar este evangelio. Señor, ayúdanos a orar y confeccionar una lista con personas que te presentaremos en especial para que ellos puedan llegar a tus pies cuando tú lo dispongas, en la oportunidad que usted quiera, Padre, ponernos frente a esas personas y le hablemos, Señor, del poder de Dios. Padre eterno, todos los que componemos la iglesia, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, hablemos del amor de Dios. Te lo pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre, Jesucristo, el Señor, y que viene pronto. Amén, amén. La gloria sea